Usted está viendo UTV, el canal universitario de la cultura. El canal que ve y escucha. Bienvenidos a Los Libros y la Vida. Soy Ramón Romero y tengo el gran placer de estar en esta nueva edición. El día de hoy vamos a presentar el libro de un autor hondureño que por su juventud evidencia ya un amplio nivel de formación y de talento que lo sitúan en una situación excepcional. Estamos hablando de el señor Jorge Alberto Amaya Vanegas, historiador, profesor de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Amaya Vanegas ha escrito diversos libros de historia en los que, entre otras cosas, registra la influencia de las migraciones en Honduras. Tiene un libro, por ejemplo, sobre la presencia de los palestinos en Honduras, otro sobre la presencia de los judíos en Honduras, otro sobre la presencia de los chinos en nuestro país. Y el día de hoy vamos a referirnos a un trabajo suyo de singular importancia. El libro que vamos a recomendar para su lectura esta semana se llama Historia de la lectura en Honduras. Libros, lectores, bibliotecas, librerías, clase letrada y la nación imaginada en el periodo 1876-1930. La lectura ha sido siempre un factor fundamental en el progreso de los pueblos. De hecho, la presencia de autores, el debate de ideas y la circulación de libros han estado presentes de manera muy intensa en los distintos momentos en los cuales las sociedades han logrado avances considerables. Por ejemplo, pensemos en la antigua Europa. La época del Renacimiento fue una época de inmenso florecimiento de ideas. Las humanidades, las ciencias y las artes surgieron y se expresaron en libros, en investigaciones, en conocimientos. Otro momento importantísimo fue el momento de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, cuando de nuevo la presencia de las ideas y los libros jugaron un papel fundamental. El día de hoy estamos refiriéndonos a la presencia de libros en la sociedad hondureña y a la lectura y el impacto que la lectura de estos libros tuvo en nuestro país. El profesor Amaya ubica su estudio en un periodo singular en la historia de Honduras, el periodo que va entre 1876 y 1930. En ese periodo suceden procesos que podríamos catalogar en dos grandes características. Por una parte, los sucesos de la reforma liberal, que se inician en 1876 y que dan lugar a la modernización del Estado de Honduras. Pero por otro lado también el periodo de entronización de la inversión extranjera, particularmente la inversión bananera procedente de los Estados Unidos en la economía hondureña y el impacto que ésta tuvo en términos políticos, que se tradujo
en condiciones de inestabilidad y guerras civiles. Es un periodo sumamente complejo en el cual el destino del país quedó sellado. Muy ligado al fenómeno del flujo de inversión extranjera es el proceso de inestabilidad política y desarrollo de las guerras civiles en Honduras. Este periodo abarca entonces un momento protagónico de esperanza, el momento de la reforma liberal, y un momento de opacamiento, la inestabilidad y las guerras civiles. En ese periodo, nuestro autor nos va a señalar qué leían los hondureños, cómo leían, cuáles eran las influencias que se desarrollaban, y al mismo tiempo nos va a señalar algunas características de la vida intelectual hondureña. El telón de fondo de este proceso es que la lectura en esa época era una actividad reducida a un pequeño número de personas. Los hondureños que habían desarrollado la capacidad de leer eran menos del 30% de la población. Quienes tenían la posibilidad de adquirir libros debían, además de saber leer, tener la capacidad económica para acceder a los libros, estar en las ciudades en donde los libros se vendían y lograr que los libreros de la época trajeran libros que resultaran de su interés. De manera que cuando estamos hablando entonces de las lecturas en esa época, estamos haciendo referencia a lo que leía un pequeño grupo que fue altamente influyente, que permitió desarrollar sus ideas hasta convertirlas en prácticas políticas y prácticas económicas que han determinado en gran parte lo que la sociedad hondureña es en la actualidad. Para hacer referencia a las lecturas de esa época, voy a compartir con ustedes un párrafo del libro del profesor Amaya que dice: el período histórico comprendido entre la reforma de 1876 y 1930 representó una de las etapas de mayor adelanto cultural y educativo en la historia de Honduras, fenómeno que provocó transformaciones culturales que a la larga repercutieron notablemente en el desarrollo de una cultura nacional y desde luego en las representaciones y prácticas sobre los libros y las lecturas en el país. En general, los factores que incentivó la reforma para construir una cultura nacional y desarrollar la cultura libresca en el país fueron, entre otros, la transformación educativa y la reorganización de la Universidad Central, la conformación de una clase letrada, la difusión de medios impresos como libros, periódicos y revistas, la fundación de bibliotecas y archivos nacionales, la creación de espacios para nuevos lectores y librerías, y el fomento de instituciones, organizaciones y actividades culturales como academias, tertulias, juegos florales, literarios, veladas, bandas musicales y teatro. Es un libro que nos ilustra de una manera bastante clara el proceso de desarrollo de la actividad intelectual en la Honduras de 1876 a 1930. Para cualquier hondureño que quiera conocer los antecedentes de lo que hoy somos en materia de ideas, esta es una lectura necesaria. Está escrita además en un lenguaje bastante accesible y cuenta con el respaldo de un aparato bibliográfico muy considerable
que le da bastante seriedad a la obra. Es una lectura recomendada para jóvenes académicos, pero también para jóvenes interesados en concebir las perspectivas y las posibilidades de una carrera académica. Para ellos y ellas, este es un libro que debe leerse. Es un libro que recomendamos en Los Libros y la Vida. Este fue su programa Los Libros y la Vida. Se despide de ustedes Ramón Romero, recordándoles siempre que los libros nos cambian la vida. Hasta luego.